Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos a The Heimarts. Y esto es gracias a Alexi, que nos trae, bueno, esta banda. De hecho, no tengo aquí el título de lo que sería la canción, solamente lo que es la banda. Así que no te Pues puedo le contar más. ponemos X y ya está. Por ejemplo, ¿no? Canción X. Bien, bueno, pues mira, te voy contando cosillas que dice aquí Alexi, ¿no? Que dice Zuzu, vocalista y guitarrista, Karim bajo, Haruna batería, banda formada en 2013 en Tokio. Y dice tres chicas jóvenes que continúan la tradición del garage punk y del rock and roll japonés. Se inspiran en el group sound de los 70 hasta el punk de los 70 y ataviadas con vestidos blancos a juego ribeteados en negro y botas negras de tacón alto, las High Marts superan a cualquier banda de chicos con su primitivo sonido de guitarra fuzz. Dice, son refrescantemente sinceras, sin pretensiones, auténticas, no mezclan ni doblan géneros, sino que más bien los abarcan y trascienden, incorporando el espíritu, lo que hemos dicho antes, ¿no? Del garage y del punk. Ujú. Ganchos irresistibles, solos de guitarra incandescentes del rock de los 70 y voces y melodías power pop junto con los sonidos y visiones del GS japonés. Así que bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Vale, ahora que va a empezar otro solo. Bien, lo que están tocando es más bien rock and roll clásico que punk, ¿no? Bueno, Eh, el ¿Sabes? sonidito ese que tiene es muy punk, ¿eh? Muy Sex Pistols y esas cosas. Sí, pero el guitarreo, Lo que pasa que
Es que, Aunque es un poco más rápido, claro, pero parece como si la base rítmica fuera más punk, pero la guitarra fuera un poquito más rock and roll. No sé, es una mezcla así rara. Em, me gusta, pero veo un sonido muy, muy clásico en ese sentido, ¿no? Em, Me ha dicho Alexi que no, que no le meta mano al aspecto físico del bajo de la chica esta, que no sea malo. ¿por qué? Tampoco me parece, no me Pues a parece. mí me gusta. Sí, sí, el cuerpo es típico así, muy clásico. Se parece más a una guitarra, Claro, eso pero es un bajo de semicaja. Em, a ver, se llama Vox. sí, a ver, igual que la marca de amplificadores. Ya, ya. Es decir, Brian May siempre ha tocado con amplificadores Vox, ¿vale? Am, a ver, nada, es decir, tal vez por la pala, pero a ver, la pala es un poco simple, pero ya está. Es decir, no me voy Pero a el meter con cuerpo el bajo. mola, El ¿eh? cuerpo mola un montón. Sí. Es el cuerpo de típica guitarra de jazz, em, pero ya está. No le veo yo otra historia. Y la guitarra es una Les Paul, ¿no? No, no, no es una Gibson SG. Una, una SG. Una SG. Cuando tiene los dos cuernecitos, como Vale, Angus. vale. Les Paul, Que todavía no les pillo yo muy, la muy forma, ¿eh? fácil. La Gibson SG, la de Angus Young. La Gibson Les Paul, la de Slash. Quédate con eso. Vale, Y vale. tiene aquí es un bajo, doble, dos pastillas y volumen, sí, no tiene más. Una batería con un kit sencillo, no necesita más. Tiene que ser un local pequeño, porque las pobres Sí, están aquí encajonadas en una esquina. en el esquinazo y hay eco. Pero bueno, cuando es un sonido así más rollo underground, hasta se agradece, ¿no? Que tengan Sí, un a mí me espacio gusta, ¿eh? Ese sonido, pequeñito. ¿no? Sí, sí. Estos conciertos suelen ser de los más divertidos. De hecho, la gente está jaleando en el fondo. Sí. Así que, Estaba con la cerveza. fenomenal. Veo que ella aquí tenía amplificadores Marshall y tal. Es decir, Gibson SG y Marshall, un sonido más clásico casi no puede tener. Y creo que ni efectos ni historias, ¿eh? Va directamente a la distorsión que tiene el ampli directamente, o Sí. cabezal y pantalla. Muy bien, me está gustando bastante y además es un sonido así, es cabezal y pantalla. Un sonido así, un rock divertido. Es la típica canción que pondría Tarantino de fondo en una de sus pelis. Me lo has quitado. Me lo has quitado. Porque a Tarantino le molan un montón este tipo de sonidos de bandas. Así que nada, vamos a continuar.
Han hecho ya dos o tres cambios en esta canción. Esta es una nueva canción. Eh, Pues yo creo que es posible, han hilado una canción con otra. es posible, ¿eh? Y como no tenemos los títulos de las canciones, solamente son ellas las high marks y se acabó, ¿vale? X y X1. A mí me llama poderosamente la atención que los trajes que tienen, por el corte y demás, parecen como si las hubieran sacado de los años 50 o 60, ¿vale? Pero después están tocando música de los 70 o de los 80. Y claro, ahí para mí es como, Un batiburrillo. como un golpe cultural, musical, visual importante. Y qué lástima que la voz no se escucha a alto volumen, pero esta vez sí era más rollo punk que antes, Sí, sí. ¿vale? Ya empiezan, pero empiezan a variar cosas, están como hilando una idea tras otra. Es interesante, ¿no? Esta banda. Me gusta el concepto que tienen. La bajista está muy activa todo el tiempo, Sí. ¿vale? Haciendo cosas. Es decir, no es la típica bajista de estilo punk. Me parece que ella se preocupa de hacer cosas más elaboradas. Así que me gusta bastante, ¿no? Y bueno, mm, la batería, pues está ahí la chica al fondo. Am, y bueno, pues de momento bien. Es decir, el ritmo es Sí, lo que está se ve. haciendo el típico ritmo. Primero lo ha hecho ahí más de rock and roll y ahora es un pelín más punk, pero Mm, vamos, sí. No, pero todo bien, todo bien. Es decir, está muy como debe. solvente. Sí, 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 sí. Am, claro, es que esta es una banda que lo dicho, que fusiona influencias de todo tipo. El GS que hacía antes referencia a Alexi es Group Sounds, es decir, el Group Sound de los 60, el punk setentero. Claro, todo esto. A ver, los nombres. Recordemos, ¿no? Lo que nos dijo Suzu, guitarra y vocalista. em, es la fundadora de la banda. Ojo, fundadora desde los 13 años. Es decir, esta banda tiene tiempo. Karim es la batería, se une en 2017 y Haruna es la bajista, que es la que se ha unido más tarde. Bien, Ajá. perfecto. Venga, pues continuamos. Bueno, me he fijado en la pala, no es una Gibson SG, es una eh,
es un modelo que imita lo que es el cuerpo de la SG, pero no sé, la pala, como tiene puesto también el afinador, tapa Ajá. lo que es la marca que sea, pero no parece, no se ve que sea Gibson, por lo menos no se ve. Bueno, me gusta el detallito de la pala del bajo, que las letras de Vox parece que están en relieve, como si, no es pintado, sino es que tiene las letras pegadas, Sí, sí. ¿vale? Es un detalle muy chulo. Antes he cogido una imagen buena y sin embargo, la labor de la bajista es increíble, ¿vale? Es decir, me gusta muchísimo toda la rítmica que ella hace y claro, es que para mí el sonido de Heimarts es básicamente batería y bajo de punk con guitarra de rock and roll o precursora del rock and roll. Y le da un sonido muy especial para mí. Pues yo el bajo lo veo más de rockabilly, tío. ¿Sí? Perfectamente sonaba como un contrabajo. Puede ser. Sí, bueno, yo te he dicho que está muy Le- elaborado, claro. Es decir, a ver, vamos a darle aquí un poquito más. Además, sobre todo cuando... Va cambiando. Sobre todo cuando acelera, ¿eh? Y en estas partes sí, desde luego. Es rock and roll puro, sí. Sí, 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 sí. Nada, ella va cambiando, la bajista va cambiando, va cambiando. Sí, sí, sí. Le he prestado mucha más atención a la guitarra que al bajo. Los cambios. Armonizando muchas veces la melodía del bajo con la guitarra, ¿vale? Sí. Hacen un fraseo y van reforzando la melodía. Y nada, la voz de lo, a pesar del volumen, pues se escucha es una voz bastante clara en cuanto a dicción, articulación, no es no es el recurso a veces de romper la voz y desgañitarse, no, no, para nada. Es una voz más bien tranquila, ¿no? A la hora de cantar. La forma de cantar es percusiva, ¿vale? Es decir, va muy con la batería. Es que yo creo que el que ha grabado el vídeo se ha pegado demasiado al altavoz de los instrumentos y Claro, la voz se escucha bastante más baja, ¿eh? claro, De eso hecho, es lo que, se lo comen. claro. Pero, hombre, ya sabemos que el punk, como cantan, Sí, de todas que maneras, suele ser más loco y más gritar y estas cosas. claro, cuando grabas con el móvil, lo que pasa muchas veces es que si enfocas a la guitarrista, el micro se dirige al altavoz de la guitarra, cuando enfocas al bajista se escucha más el bajo, ¿vale? Porque es como unidireccional em, en algunas ocasiones, ¿no? Y claro, no sé dónde andará el monitor de voz, pero es lo que ocurre. Bueno, pues de todas maneras, muy interesante la banda. Sí, em, sí, a mí me Habría que gusta. escuchar más. Tenemos el problema que no sabemos qué canciones hemos escuchado. Porque lo que ocurre también es que incluso en el vídeo no viene, Está sin nombre, ¿eh? pone The Highbats y ahí lo llevas, Pues ¿vale? ya está. Es un... Claro, así que es un vídeo que no tenemos el nombre de las canciones y poco más. Así que hasta aquí puedo leer, como se suele decir. Y gracias, eso sí, Alexi, por traerlo, ¿vale? Nos encanta que hayan cosas así más underground. Y siempre es un placer, ¿no? Descubrir bandas nuevas.
Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Por estas alturas, tal vez ya esté subido el cover de Pegasus Fantasy que se hace por el 12º cumpleaños de Yoyoka, en el que está cantando, pues, Nod, ¿vale? El recientemente fallecido, Fallecidos, ¿vale? Que ha sido un poquito nuestro homenaje a él. Y entre ellos está por ahí también la guitarra Lisa X y un Lisa montón de X, sí, sí. músicos estupendos, así que le podéis dar un vistazo. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción para hacerte tanto miembro como Patreon. Y si veis una publicidad que salga de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayudáis. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.